Buen día, nosotros somos del grupo 322 de la Facultad de Medicina y presentaremos el tema de formación de péptidos y estructuras de las proteínas, temas pertenecientes a la materia de bioquímica. Los integrantes somos Aguilar Trigueros Patricia, Gutiérrez Ruiz Sofía Mercedes, Ibarra Vidaca Sofía, Raigosa Zapata Jocelyn Patricia, Ocaña Olivares Helen Grisel y Vázquez Martínez María Fernanda. Manera de introducción. Las proteínas son compuestos orgánicos formados por 20 aminoácidos. Estos tienen un grupo amino y uno carboxilo. Las proteínas son los instrumentos moleculares mediante los que se expresa la información genética y realizan la mayor parte de los procesos en la célula. Entre los más importantes están la función estructural y el transporte. En este tipo se encuentran ciertas glucoproteínas. Estas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de las sustancias. La función de resistencia. Dentro de este tipo se encuentra el colágeno, la elastina y la queratina. La función enzimática se encuentra en las enzimas. Estas actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. La función hormonal. En esto se encuentran la insulina y el glucagón que regulan los niveles de glucosa en sangre. La función defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos. Debido a que la estructura de las proteínas es indispensable para que puedan cumplir con todas esas funciones importantes dentro del organismo, así como para la prevención de ciertas enfermedades, a continuación les platicaremos sobre los diversos tipos de estructuras y de su composición. Hola, yo les voy a hablar sobre la formación de péptidos. Antes de comenzar es muy importante conocer la estructura de un aminoácido, ya que los péptidos son uniones de aminoácidos. Muy bien, un aminoácido va a estar compuesto por un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena lateral R que le va a brindar sus propiedades características y un hidrógeno. Todos estos van a estar unidos a un carbono alfa, el cual tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Muy bien, y ahora, ¿cómo se van a unir estos aminoácidos? Bueno, se van a unir a través de un enlace peptídico, el cual surge de la unión de un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Este enlace se va a caracterizar por ser covalente. Esto gracias a que el carbono, el oxígeno y el nitrógeno van a estar compartiendo electrones. Asimismo, va a ser un enlace con polaridad, ya que va a poder formar puentes de hidrógeno, lo cual es algo muy importante para su estructura secundaria. Finalmente, cabe destacar que este enlace va a contar con un doble enlace, por lo que va a ser rígido y no va a girar. Lo que se va a mover hacia arriba o hacia abajo van a ser sus cadenas laterales. Otra cosa muy importante es que el enlace peptídico va a condensar una molécula de agua. Esto gracias a su mecanismo de reacción, el cual voy a explicar con el siguiente tripéptido de fenilalanina, tirosina y triptófano. Muy bien, va a comenzar con la salida de un ion de hidrógeno que está en el grupo amino, volviendo negativo al nitrógeno. Este nitrógeno negativo va a atacar al carbono del grupo carboxilo. Este va a contar con un doble enlace, lo cual lo vuelve más fuerte, lo cual hará que rechace esta carga y se regrese. Al regresarse se va a liberar un 1H que se va a enlazar con el ion de hidrógeno previamente liberado formando una molécula de agua. Aquí podemos ver el producto de esta reacción, que es un tripéptido de fenilalanina, tirosina y triptófano. Este tripéptido es un oligopéptido, ya que los oligopéptidos son aquellos que van a contar con menos de 10 aminoácidos. Los polipéptidos van a ser aquellos que tengan más de 10 aminoácidos, pero menos de 50. Y cuando tengan más de 50 aminoácidos se les denominará proteínas. Aquí les vamos a dejar un ejercicio para que puedan poner en práctica este tema. A continuación, mis compañeras les van a explicar más sobre las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria y sus características. La estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas estará dividida en 4 niveles: la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Para comenzar, hablaremos de la estructura primaria. La estructura primaria no es más que la secuencia de aminoácidos en una cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que estarán enlazados.
Estos a su vez estarán enlazados a través de enlaces peptídicos covalentes y también se incluirán los puentes de sulfuro que existan. Como consecuencia del establecimiento de enlaces peptídicos, se originará una cadena principal o también llamada esqueleto, a partir del cual van a emerger las cadenas laterales o grupos R de los aminoácidos. En sus extremos contará con un grupo terminal amino y un grupo terminal carboxilo. Debido a que existen 20 aminoácidos que pueden conformar una proteína, las posibilidades para la formación de una secuencia son prácticamente infinitas. La secuencia de aminoácidos está especificada en el ADN. Un solo cambio en esta estructura primaria, como por ejemplo la sustitución de un aminoácido por un otro tipo, puede modificar completamente la función de una proteína. Así que la importancia de conocer esta estructura radica en un mejor estudio de enfermedades genéticas. La estructura secundaria es la que se refiere a estructuras plegadas localmente, que se forman dentro de un polipéptido debido a las interacciones entre los átomos del esqueleto. Estas se van a formar mediante puentes de hidrógeno que se van a formar entre el oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el hidrógeno del grupo amino del otro. Los tipos de estructuras secundarias más comunes son las de hélice alfa y las hojas plegadas beta. En una hélice alfa, el grupo carbonilo de un aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido que va a estar 4 lugares más adelante en la cadena. Lo que va a pasar es que este patrón va a formar una estructura helicoidal, es decir, de hélice. En las hélice alfa, los grupos R de los aminoácidos sobresalen hacia afuera de esta, por lo que van a poder interactuar libremente. Por otro lado, en una hoja plegada beta, 2 o más segmentos de una cadena polipeptídica se van a alinear uno junto a otro, formando una estructura laminal que se mantiene unida por puentes de hidrógeno. Esto sucede en su mayoría debido a que mientras los grupos R sean aromáticos, la estructura será más rígida formando placas beta. Seguimos con la estructura terciaria, que representa la organización tridimensional completa de una cadena polipéptica, esta determinada por el orden de aminoácidos de su cadena. Los enlaces que conforman esta estructura son clasificados en fuertes, como los enlaces disulfuro, débiles, como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, y en los de otro tipo, como son las interacciones iónicas e hidrofóbicas. A partir de la estructura que tomen las proteínas a este nivel, se les puede considerar como dos tipos: fibrosas si una de sus dimensiones es mucho mayor que las otras, por ejemplo el colágeno, la queratina y la fibroína, o globular si en su estructura no existe una dimensión que predomine sobre las demás. En este tipo, la forma de las proteínas es casi esférica, y algunos ejemplos son la mioglobina, la hemoglobina y la insulina. Por último, tenemos a la estructura cuaternaria, que sucede cuando una proteína consta de más de una cadena polipéptica, y juntas conforman un multímero que tiene propiedades distintas a las de sus monómeros componentes. Cabe mencionar que no todas las proteínas van a llegar a tener estructura cuaternaria, y esto usualmente está estrechamente vinculada con la funcionalidad de la proteína. En conclusión, conocer las estructuras de las proteínas es de gran relevancia, ya que son fundamentales para poder llevar a cabo los procesos vitales del cuerpo humano. Las proteínas cuentan con diferentes funciones, ya sea estructurales, enzimáticas, transportadoras, comunicantes y de almacenamiento. Las proteínas de todos los organismos están constituidos a partir de 20 aminoácidos unidos mediante un enlace peptídico. Este enlace es de tipo amida y se da entre un grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro. La organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada una de estas estructuras informa de la disposición en el espacio. La estructura primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria tiene que ver con un efecto estérico, es decir, la posición espacial de los aminoácidos. Existen dos tipos fundamentales, la alfa hélice y la hoja plegada beta. La estructura terciaria es el plegamiento tridimensional de una proteína debido a sus interacciones de sus cadenas laterales. Existen dos tipos, globular o fibrosa.
La estructura cuaternaria son dos o más estructuras terciarias. Las cadenas de los aminoácidos se van plegando consiguiendo estructuras tridimensionales que les permiten llevar a cabo sus debidas funciones. Un mal plegamiento podría derivar la presencia de priones, que son proteínas mal plegadas capaces de transmitir su mal plegamiento. Esto se ve asociado con algunas enfermedades que producen un deterioro cognitivo y que va evolucionando. Por lo tanto, si existe alguna modificación en la secuencia de aminoácidos, se producirá cambios conformacionales en la estructura primaria de la proteína codificada, alterando la estructura secundaria y terciaria, produciendo que la proteína funcione de una manera diferente. Esto quiere decir que la estructura de las proteínas es fundamental para que puedan llevar a cabo sus funciones adecuadas y se vea reflejado en un buen funcionamiento del organismo. Muchas gracias por su atención.